Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la sesión número 3 de Electrolab. Vamos a arrancar de una vez. Ya hay em, pues varias personas conectadas. Esperemos que en este tiempo se vayan conectando muchas más. Buenas tardes a la profe Mayra que me escribe aquí por el chat. Entonces me voy a permitir compartirles por aquí la presentación. Esta sesión se llama Fundamentos de Electrónica. Vamos a estar trabajando los conceptos básicos para empezar a trabajar con esto de la electrónica análoga, ¿vale? Pero primero vamos a hacer un repaso de algunos de los conceptos que estuvimos trabajando en la sesión anterior. La sesión anterior estuvimos trabajando em, los últimos bloques de Scratch. Entonces les voy a pedir que vayan a sus navegadores, ¿sí? O con sus teléfonos. Y acá le voy a pedir por favor a David que nos regale el enlace de Kahoot. Y yo voy a entrar por acá a Kahoot también para que ustedes puedan escanear el código o ingresen también por el enlace. Listo, entonces permítanme un segundito. Esta actividad es para hacer como un recorderis de qué se nos quedó de esos bloques, de esos últimos bloques que estuvimos trabajando la sesión anterior. Entonces la idea es que ustedes escaneen este código que va a aparecer ya acá, y si no, a través del enlace ponen el pin del juego. Entonces un par de segunditos para que por favor se vayan conectando a Kahoot. Para las personas que acabaron de entrar, para que vayan a sus navegadores con un enlace que nos compartieron ahí en el chat, o si no, escaneando el código con el celular. Bueno, ya tenemos algunas personas conectadas al juego. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de conectarse. Bueno, profes, mientras las personas se van conectando aquí al Kahoot, quisiera hacerles una solicitud, y es cuando ustedes ingresen a la reunión, por favor en lo posible pongan su nombre y su apellido, ¿sí? Porque estuve revisando las anteriores asistencias a la sesión que me arroja el Teams, ¿sí? Y algunas personas simplemente ponen su nombre, y tenemos muchas personas con el mismo nombre. Entonces les voy a pedir que siempre pongan su apellido, por favor, al entrar a la reunión, para poder constatar con el formulario de asistencia que ustedes llenan y el formulario que me da a mi Teams de las personas que ingresan en la reunión, ¿vale? Porque es como la forma en que sabemos cuánto tiempo perteneció y estuvo en la reunión. Bueno, estamos 21 personas en la reunión y hay 11 personas conectadas. Invito a las personas que hacen falta a que entren con este código o por el enlace del chat con este código QR o con el código, el PIN del juego. Bueno, vamos a dar 3 segunditos más y arrancamos con las personas que estemos conectadas acá al Kahoot. Listo, vamos a arrancar entonces. Muy atentos porque ya va a empezar el juego. Esto es el repaso de la sesión número 2. Como les decía, la primera pregunta es de opción múltiple. ¿Cuál de los siguientes bloques se utiliza para tomar decisiones en Scratch? El ciclo 10 veces, el bloque siguiente disfraz, el ciclo condición
entonces o el bloque iniciar sesión miau. Listo. Respuesta correcta, el ciclo de condición entonces. Recuerden que vamos a tener nada más 20 segunditos para escoger la respuesta. Los sensores permiten que la programación interactúe con entradas externas como el teclado o los colores del escenario. ¿Verdadero o falso? Los sensores permiten que el programa interactúe con entradas externas como el teclado o el color del escenario. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo, siguiente. ¿Cuál es la principal función de los operadores en Scratch? A. Rojo, detectar teclas presionadas. Azul, realizar cálculos y comparaciones. Amarillo, cambiar el fondo del escenario. Verde, crear nuevos bloques personalizados. ¿Cuál es la función de los operadores en Scratch? 2 segundos. Respuesta correcta, realizar cálculos y comparaciones. Súper, ahí van cambiando las posiciones. Recuerden que el puntaje es también por la respuesta correcta y el número de segundos más rápido en dar la respuesta. ¿Qué bloque permite guardar y modificar información durante un programa? Sensor, variable, evento o apariencia. 7 segundos. Las variables. Esto siguiente y última, ¿verdadero o falso? El bloque repetir hasta es un operador que utiliza para detectar colores. El repetir hasta es un operador que se utiliza para detectar colores. Falso. Listo. Siguiente, vamos a mirar cómo nos quedó el podio. Puesto número 3, el profe Luis. Puesto número 2, la profe María Isabel. Y el primer puesto es para José. Muy bien, muchas gracias por participar en esta actividad. Voy a irme por acá ahora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando el día de hoy? Ya después de como activarnos un poquito después de este Kahoot, vamos a estar trabajando en el input. Conecta saberes, la introducción a los conceptos básicos de la electricidad y algo sobre lo electrónico. ¿Qué es algo de esto electrónico? El concepto de la electrónica y los componentes electrónicos con los que vamos a estar trabajando. Además de eso, vamos a estar viendo rápidamente la interfaz del simulador donde vamos a estar haciendo los montajes eléctricos y electrónicos. La parte del design vamos a hacer 3 ejercicios para afianzar este tema de los componentes eléctricos y electrónicos y el tema de la interfaz con el simulador. Luego viene el development, que es un microproyecto que les propongo, que me parece bien chévere que lo podamos hacer en simulación, porque posteriormente lo van a poder ustedes hacer en sus aulas con los estudiantes ya con materiales físicos. Y por último, pues la idea es que compartamos nuestras experiencias, ¿vale? Preguntas, comentarios, si quieren enviar sus simulaciones y demás ahí por el chat, estaría perfecto. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la sesión? Reconocer los conceptos fundamentales de la electricidad y su relación con los componentes electrónicos, diseñar e implementar circuitos básicos en el simulador Tinkercad para comprender lo que es el flujo de la corriente y el funcionamiento de los dispositivos o componentes electrónicos. Entonces les voy a pedir acá que por favor me regalen una respuesta para estas preguntas. Pueden abrir su micrófono, su cámara o mandármelas ahí por el chat. La primera dice, ¿qué entiendes por corriente eléctrica? La segunda, ¿puedes nombrar algún componente eléctrico? ¿Y qué pasaría si yo conozco
perdón, si yo conecto mal los polos de una batería, ¿sí? ¿Qué pasaría en un circuito? Si de pronto no conozco nada de esto, también es válido decir por el chat o abrir el micrófono y decir, no, no sé qué pasaría si conecto mal la polaridad o no sé qué es la corriente tampoco. Chévere porque aquí lo vamos a charlar un poquito. Bueno, por acá ya hay, perdón, una respuesta en el chat de la profe María Solís que dice corriente eléctrica es una señal con energía, electrodos. Súper. ¿Quién más se anima de pronto a decirme qué pasa si conecto más la polaridad o qué componentes electrónicos conocen ustedes o qué es eso de la electricidad? Por acá ya hay otra respuesta. Corriente es el flujo de los electrones. Muy bien, gracias, profe Ronald. La profe Blanca. Corriente eléctrica es una señal eléctrica. Si conectamos mal, podemos generar un choque o corto y componentes pueden ser un potenciómetro. Listo, súper bien. Muchas gracias, profe Blanca. No se activa el circuito cuando no está conectado correctamente, profe Lady. Cuando no está conectada la batería correctamente, me imagino. Sí, ¿Cuál es? Ah, listo. Vale, entonces la profe Lady nos dice que cuando no conecto bien la polaridad, el circuito no funciona, no se activa. ¿Cuáles eran las otras preguntas? La primera es ¿qué es entiendo? Que de pronto ustedes conocen que sea la electricidad. La otra es qué componentes electrónicos conocen. Y la última es qué pasa si yo conecto mal la polaridad en un circuito eléctrico o electrónico. Súper. Sí, profe María, si se conecta mal la polaridad, hay un corto. El profe me dice fusible, resistencias, diodos, potenciómetro, capacitador, súper, súper. Esos son algunos de los que vamos a estar trabajando. Componentes electrónicos, dice la profe Mónica, resistencias, LEDs, fotoceldas, protoboard, batería. Esos son, sí, señores. Súper bien. Bueno, vamos a cerrar ya esta participación y vamos a continuar a darle la respuesta a esas preguntas. Pero antes de eso les dejo esta frasecita de Nikola Tesla que dice la electricidad es realmente solo la organización del caos. Y vamos a ver que los componentes electrónicos nos van a ayudar mucho a hacer esa organización. ¿Qué es la electricidad? Como algunas de ustedes y algunos me decían, es el movimiento de los electrones. ¿Listo? Es el movimiento de los electrones a través de un material conductor. Entonces saben entonces que el átomo tiene tres partes y la última parte de pronto como la más externa es la parte de los electrones. Que vamos a ver que eso se va a empezar a mover porque van a ver como algo que les va a permitir que se estimulen para que se dé ese movimiento, ¿cierto? Entonces, pero en sí, la corriente, la electricidad, perdón, la electricidad es el movimiento de estos electrones. ¿Para qué nos va a servir esa electricidad? Para generar luz, calor, movimiento, imagen, señales con información y demás. ¿Listo? ¿Qué entonces entendemos por circuito eléctrico? El circuito eléctrico, básicamente, para entenderlo muy fácilmente, es el camino por donde se va a mover la electricidad. Ese camino puede ser por un material conductor, simplemente por un cable, ¿cierto? Pero también puede estar em, conformado por componentes electrónicos. Esto que van a cumplir una función, que van a convertir esa electricidad en algo o van a transformar algo, van a transportar algo o van a retenerla. Sí que vamos a verlos ahorita.
Importante conceptos claves de la electricidad y de la electrónica. En la primera parte, perdón, perdón. El primer concepto sería la corriente, que es el flujo de los electrones, y nos dice que es la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un tiempo determinado. Y su unidad de medida son los amperios. Luego nos dicen que también está ahí dentro de esos conceptos el voltaje, que es la presión que impulsa a los electrones, que era lo que estábamos hablando un poquito ahorita, cuando les decía que pasaba algo para que se estimularan y se empezaran a mover, ¿cierto? Entonces, ese algo se llama voltaje, ¿listo? Y es esa presión. Y dice, es la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan a través del circuito. Su unidad de medida son los voltios. Esto es importante porque para la otra sesión vamos a empezar a hacer mediciones con multímetro y vamos a estar haciendo un laboratorio tanto teórico como práctico y esa parte de las unidades es importante recordar. Por último, entonces tenemos la resistencia, que es la oposición al paso de los electrones. Es lo que limita o controla cuánta corriente puede fluir. Su unidad de medida son los ohmios. ¿Listo? Bueno, estaba mirando ahí que hay como alguna persona que no ha podido ingresar. Bueno, para poder entender estos conceptos más fácilmente, vamos a hacer una analogía con el agua, una manguera y una llave del agua, que yo creo que todas y todos en algún momento lo hemos usado, ¿sí? Para lavarnos el piso, para lavar las paredes, para lavar el carro, para lavar algo, ¿sí? O para llevar agua de un punto lejano a otro. Entonces, en este caso, el agua sería la electricidad, ¿cierto? El voltaje es esa perilla con la que yo le doy el paso, ¿cierto? Que sale con cierta presión al agua para que se empiece a mover por toda la manguera. Entonces, el voltaje sería esa fuerza de rotación que yo activo la perilla de la llave, ¿cierto? Del agua para que empiece a salir. Luego tenemos la corriente, como nos decían, que es el movimiento de eso. El voltaje es la presión, de estimularlos para que se empiecen a mover. Y ya cuando yo les permito que se empiecen a mover, sería la corriente. En este caso sería cuando el agua empieza a fluir a través de la manguera, ¿sí? Recordemos que el agua en nuestra analogía es la electricidad. Y posterior a eso tendríamos entonces esa última parte de la manguera, que es como la boquilla, que me permite a mí eh, dosificar el flujo de agua que va saliendo, ¿cierto? Porque yo puedo simplemente dejar que salga un chorrito delgadito poquito o que salga con mucha fuerza de pronto para lavar algo y quitar de pronto el barro o algo que esté pegado como con mucha fuerza en el agua, ¿cierto? En nuestro caso, esa sería la resistencia, lo que está dejando que pase esa electricidad de a poquitos o de a mucho o es la que está haciendo que eso empiece a variar, ¿cierto? Y que se empiece a mover, pero es con ciertas condiciones. Esa sería nuestra resistencia. Entonces, ¿qué es la electrónica? La electrónica es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el control de la corriente eléctrica. ¿Listo? A través de dispositivos electrónicos. Esos dispositivos electrónicos los crean los electricistas y los electrónicos, ¿sí? Que ya ahorita vamos a ver un poquito más a fondo qué son esos dispositivos electrónicos. Natalia, entonces, ¿cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? La electricidad es como la mamá de la electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la electrónica es más específica que la electricidad. La electricidad, ¿a qué se dedica? A crear, sí, también estos componentes que nos van a permitir tener un control de esa electricidad, pero el fin de la electricidad es transformar en algo esa electricidad, ¿sí? En, en luz, en calor, en movimiento, ¿listo? Mientras que la electrónica hace dispositivos de pronto más especializados que también van a convertir en luz, en calor, en movimiento, pero aquí ya empezamos a mover con esa electricidad información, datos,
¿sí? Entonces, gracias a la electrónica, ustedes me están escuchando y me están viendo, ¿sí? Porque ya estamos empezando a mover muchas otras formas a través de esa parte de la electricidad que nos permite llevar esos datos. Entonces, esa es como la diferencia entre la electrónica y la electricidad. Vamos a hablar de esto que es pues lo más importante después de la electricidad para para nuestros circuitos y es los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos generalmente están pues diseñados primero para que cumplan una función específica. Hay de muchos tipos que ya ahorita los vamos a ver eh, y tienen dos tipos de materiales. Uno que puede ser conductor o semiconductor y el otro un material que proteja, ¿sí? ¿Y que proteja qué? Que proteja que la electricidad no se vaya del material conductor, ¿sí? Porque puede que la mayoría de electrones se empiecen a mover por este material, pero van a haber unos que se empiezan a dispersar por el medio. Entonces lo que hace es retenerla ahí para que sea muy efectiva esa función que va a cumplir ese componente. Eso es como para el cuidado del componente de la electricidad para que su funcionamiento sea óptimo, pero también muchas veces para cuidarnos a nosotros, a pesar de que estos dispositivos pues manejan corrientes y voltajes bajitos, si estos que vamos a trabajar nosotros en la escuela, puede pasar una que otra cosita con las personas al tocar. ¿Listo? Esta clasificación que yo les propongo acá, la desarrollé en mi experiencia como profesora de tecnología informática. ¿Por qué? Porque se les facilitaba mucho más a los estudiantes poder entender desde la función la clasificación de estos dispositivos, ¿sí? Pero las clasificaciones para los dispositivos electrónicos hay un montón, hay muchos. Ustedes las pueden explorar y de pronto adecuar a las que les funcionen para sus clases. Entonces, la primera categoría que yo propongo son los de alimentación. Son todas aquellas fuentes de electricidad, pues que me la van a brindar, ¿cierto? Allí tendríamos las baterías, las pilas, los cargadores, las fotoceldas, las fuentes de poder y demás. ¿Listo? Luego tendríamos los componentes de control. ¿Qué es lo que hacen estos componentes de control? Regulan el paso o activan, o sea, se activa o se desactiva el paso de la corriente. Un ejemplo de eso entonces son los interruptores, ¿cierto? Los botones o pulsadores, los transistores, que ya más adelante en la otra sesión, en las otras sesiones los vamos a ver, y los microcontroladores. Sí, estos dos últimos los vamos a estar trabajando un poco más a fondo porque son muy importantes para la electrónica. Luego viene la categoría de protección. Son elementos que están diseñados específicamente para ir dosificando esta corriente, ¿cierto? Esta electricidad para otros dispositivos que de pronto son mucho más sensibles y que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, por ejemplo, de si se conecta mal la polaridad de la batería o si yo los conecto mal, hay que cuidarlos, ¿sí? Para que de pronto tengan una vida útil un poco más larga. Allí que vamos a tener las resistencias, los diodos, los fusibles, los condensadores. Y por último, entonces vamos a tener los componentes de transformación. Estos componentes son de pronto los más delicados y son los que sí van a tener una polaridad determinada para poder funcionar. Los de transformación entonces nos van a dar ondas más visibles, entonces el movimiento, la luz, el calor, el sonido, la imagen, porque cogen esa electricidad que viene y la transforman. ¿Listo? Que tenemos ahí los LEDs, que es con lo que vamos a estar trabajando la mayoría del tiempo de las actividades prácticas el día de hoy. Y estos sí tienen polaridad. Los bombillos también tienen una polaridad. Los motores no tienen polaridad, pero si se conectan de una forma van a girar hacia un lado y si se conectan de la otra van a girar para el otro lado. Esto es importante trabajarlo con los estudiantes, sobre todo cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en la robótica educativa.
porque generalmente se construyen robots o se trabajan con robots educativos y poder entender cómo el robot va hacia adelante o hacia atrás, se trabaja con el sentido del movimiento de los robots. La parte de los zumbadores que también vamos a estar trabajando, que es un aparatico que vibra, como una chicharrita que produce un sonido. Y las pantallas LEDs que hoy se trabajan más que todo en los proyectos escolares de electrónica. Voy a proyectarles este video de este componente que me parece No hay que ser un genio para darse cuenta que el Tigo supremamente importante que comprendamos cómo usarlo, ¿sí? Porque tiene su chiste, tiene su cosita que le cuesta a los niños poderlo comprender. Yo encontré este recurso que es un video en YouTube que es de pronto muy diciente y muy gráfico para poder entender y es para la protoboard, ¿sí? O para la tableta de pruebas también se conoce. Entonces voy a es tu mejor ponerlo opción. por ahí. Pásate a un plan postpago con 50%. It's clear that we have the answer. Probably right here, take it, commander. Selection, repair on the go. Once you're ready, let's go. Free your strength. ¿Qué es y cómo funciona un protoboard? Un protoboard, o breadboard, como se le conoce en inglés, tablilla de prototipado, placa de pruebas o placa de inserción, es una placa de plástico con contactos metálicos que nos permite armar circuitos eléctricos y electrónicos fácil y rápidamente, de manera organizada, temporal y sin necesidad de soldar. Por ejemplo, podemos montar un circuito muy sencillo con una resistencia, un LED, un alambre para cerrar el circuito y una fuente de potencial eléctrico, una batería de 9 volts en este caso. Si conectamos correctamente todos los elementos y cerramos el circuito, nuestro LED enciende. Pero, ¿cómo es que funciona un protoboard? ¿Por qué tiene tantos orificios y qué hay dentro de cada uno de ellos? ¿Y cómo es que se forma un circuito que permite el flujo de la corriente eléctrica? Simplemente conectamos los componentes electrónicos, como se nos ocurra, ¿y el LED debe encender? No. Veamos qué hay en el interior del protoboard. Si hacemos un corte, observamos cómo en el interior hay cavidades en donde se albergan laminillas metálicas conductoras que nos permiten interconectar componentes y permiten el flujo de la corriente eléctrica. Veámoslo más de cerca. Si retiramos la resistencia y el circuito se abre o se rompe, la corriente eléctrica deja de fluir y el LED se apaga. Si introducimos la resistencia nuevamente, observamos cómo la terminal de la resistencia, la patita del alambre, entra en contacto con las laminillas que se cierran alrededor del mismo, asegurando una conexión física entre los dos materiales conductores eléctricos. Pero, ¿cómo sabe la corriente eléctrica por dónde fluir? ¿Funcionaría igual el circuito si conectamos los componentes en cualquier orificio? Para entender esto, removamos la capa de plástico. Lo que nos queda es un arreglo de decenas de laminillas metálicas paralelas, distribuidas de manera vertical en la región central y de manera horizontal en los extremos superior e inferior. Las laminillas metálicas que están en contacto con los componentes electrónicos se vuelven parte del circuito. Y para verlo de manera más clara, removamos aquellas que no están haciendo contacto con ningún componente. Y una vez que simplificamos nuestra imagen, observamos fácilmente cómo está constituido el circuito y cómo es que puede fluir la corriente eléctrica a través del mismo. Y así es como funciona un protoboard. Pero, ¿cómo saber en qué hoyito meter cada componente? En los siguientes videos aprenderemos cómo armar circuitos en el protoboard. ¿Qué es y cómo funciona un protoboard? Espero les haya quedado pronto un poco más claro el uso de la protoboard porque vamos a estar trabajándola mucho ahorita en los ejercicios prácticos. En este momento les voy a pedir también que ingresen al simulador Tinkercad. Ahí David en el chat de la reunión
porfa les compartes el enlace de Tinkercad y si no entran a su navegador, a Google o a su buscador y ponen Tinkercad la primera opción. ¿Listo? Aquí es donde vamos a estar desarrollando la mayoría de los ejercicios de aquí a que termine el curso. Entonces, para que por favor activen su usuario en estas clases. Como hay más de 300 personas inscritas en el curso, Tinkercad solo me deja inscribir 200 personas por clase, entonces decidí hacer dos. ¿Cómo están organizadas? Si la inicial del primer nombre con el que ustedes inscribieron está en el rango de la A a la J, pertenecen a la clase 1. Entonces van a poner este código. ¿Listo? Si por el contrario la inicial de mi primer nombre está entre la K a la Z, voy a poner este segundo nombre, este segundo código, perdón. Entonces yo me voy a ir por acá y lo voy a desarrollar para que ustedes lo hagan conmigo. De todas formas, en el grupo de WhatsApp, y también David ahorita por favor les va a compartir en el chat de la reunión el documento del paso a paso de cómo ingresar a la clase de Tinkercad. Yo pongo acá Tinkercad en mi navegador, ya me aparece, ¿sí? Si de pronto en el Google les aparece la primera opción. Luego le digo iniciar sesión. En ese iniciar sesión le voy a decir estudiante con código de clase, ¿vale? Como mi nombre con el que yo me registré es Mónica Natalia Ardila, yo estaría en la segunda clase, ¿sí? Y la segunda clase entonces tiene el código, hay que digitarlo, todo es en mayúscula. ¿Listo? Entonces GYZ, no, X, QF2. Disculpa Natalia, Dime. María Elena tiene una pregunta. Ya pongo el código y le contesto la pregunta a la profe. ZC. Cuando pongo mi código le digo ir a clase. ¿Con cuál forma voy a ingresar a la clase? Con unirse con un apodo. ¿Por qué? Porque el apodo de cada uno de ustedes es su primer nombre junto con su primer apellido. Como yo les decía, mi nombre es Mónica Natalia Ardila, pero entonces mi apodo va a ser Mónica Ardila. ¿Qué acepta? La ñ. ¿Qué no acepta? Las tildes. Entonces, si por ejemplo tienen Gómez, que tiene tilde en la O, quítenle la tilde y lo ponen completico. Y simplemente le dicen soy yo. ¿Listo? Y ahí ya entra a el simulador. Voy a irme por acá a la pregunta de la profe. ¿Está en el chat o la profe me la va a...? No, estaba levantando la mano. Ah, bueno, listo. Cuéntame, profe. Profe María Elena, creo que no te escucho. Bueno, creo que se nos fue. Bueno, mientras la profe retoma, no sé si hay alguien más que tenga pregunta o que no haya podido ingresar a su clase en Tinkercad. Recuerden que si la inicial de su primer nombre está dentro de la A a la J, es la clase número 1. Si no, es la clase número 2. El instructivo está tanto en el chat de la reunión como en el grupo de WhatsApp. Esto de cómo acceder a la clase. Si de pronto no alcanzaron a ver la explicación en este momento aquí que yo realicé. Bueno, entonces mientras terminan de entrar a su clase, también les vamos a compartir el formulario de la sesión. ¿Listo? Y también el código para que de pronto sea más rápido si lo escanean con sus teléfonos. Recordarles también, porfa, que hoy es la sesión número 3 del día jueves, para que cuando les pregunten qué sesión es la asistencia, es sesión número 3, día jueves, porque hay algunos profes que la semana pasada me pusieron sesión 3, día jueves.
y era sesión 2, día jueves, listo. Entonces, para que estén de pronto al tanto de seleccionar la opción correcta. Natalia, hay una pregunta en el chat. Dime. El profesor David pregunta cómo me logueo en el aplicativo como docente para que mis estudiantes entren. Súper, súper esa pregunta. ¿Podrías compartir el enlace por aquí, por la asistencia? Sí, no puedo ingresar porque voy conduciendo, estoy en el celular. Mm, Sí, ya David les va a compartir el enlace de la asistencia. ¿Listo? Pero le voy a mostrar al profe. Ah, bueno, creo que vi una manita acá levantada. Profe María Elena, cuéntanos ¿Me y ya le escuchas? respondo. Sí, ya ahora sí te escucho. Súper. No, era lo que yo te quería aportar, era lo siguiente, que cuando los compañeros empecemos a trabajar la parte de motores, es interesante comprar unos de esos robots, de esos motores que son para empezar proyectos que son de 3 voltios, que son de los pequeñitos. Y entonces uno les puede enseñar, los conecta a uno a una batería, porque esos no necesitan resistencia, no necesitan nada, una batería de 9 voltios, que es lo que le aguanta, y uno mismo les enseña a los chicos para qué lado gira, porque uno les puede poner un palo de paleta, ¿sí? Y le puede conectar a un potenciómetro, entonces uno le puede decir, mire, a la derecha va así, a la izquierda va así, y entonces Sí. ellos ya aprenden que así se maneja la licuadora, que así se maneja el volumen de un radio de la abuelita, que así se manejan los interruptores. De pronto los interruptores antiguos eran antes de perilla, precisamente O la para perilla de las lavadoras, sí, esas la viejitas perilla de las también, para antiguas cambiar. lavadoras también. Entonces hay muchas maneras de utilizar ese tipo de concepto con ellos, y se utilizan 2 elementos y no son costosos, y se les puede, digamos así, enseñar a ellos de una vez cómo es la practicidad, tanto física como la parte de virtual, porque uno les puede enseñar primero, móntemelo en Tinkercad, lo puede quemar, puede hacer todo lo que quiera ahí. Y luego, cuando ya esté seguro del montaje, empezamos a trabajar el motor así con el potenciómetro, y ellos se divierten cantidades, porque ellos Sí. ven, y entonces uno ve el helicóptero en ellos, y ellos prácticamente que empezamos ahí a ver el principio de los motores y Ajá. la mecánica sin que ellos la sepan. Sí. Y Y se si ve de pronto, divertido, y metemos ahí estadística, ¿sí? Porque ya puede uno meter estadística, ya uno les hace el física concepto de también. Excel, de hoja de cálculo. Entonces ya podemos decir que dependiendo, de pronto hay unos chicos que traen unos motores más grandes, otros más chicos, entonces puede ser una competencia Claro. de que cuál gira más rápido en X tiempo. Y ahí entonces ya uno les puede hacer un análisis estadístico muy somero, y a ellos se les tocó el tema de estadística, pero de una manera agradable. Pero se arrancó a esos conceptos también de estadística y podemos ver que ya se empiezan a unir en estos proyectos tan simples otras áreas del conocimiento. Si de pronto, eh, también si no tengo ese palito de paleta, también puedo recortar un pedacito de hoja y ponérselo para ver cómo está cambiando el sentido, ¿sí? De pronto una forma más rápida, un poco menos elaborada, pero también nos saca de pronto de afanes. Le voy a mostrar al profe por acá que me pregunta cómo hago yo para que mis estudiantes, pero voy a entrar por acá, por una de incógnito, porque ya tengo mi cuenta creada. O no, saben que mejor si voy a entrar por mi cuenta y voy a salir y les voy a volver a mostrar cómo se ingresa. Esta es la primera parte de la página que nos aparece, ¿sí? Cuando yo voy a crear mi cuenta como maestra, puedo hacer por acá por la parte de educadores o puedo hacer por la parte personal, ¿sí? Como yo la tengo hace mucho tiempo, yo la creé porque cuando yo empecé a usar Tinkercad no tenía estas opciones, que fue antes de la pandemia. Ya con la pandemia esto le metieron la ficha y se volvió súper chévere para trabajar. Sí, entonces voy a entrar por mi cuenta. Igual vas a tener que crear una cuenta, ¿sí? Entrar acá por mi cuenta, ya después de que tú la tengas, con un correo, si quieres, accedes a ella, todo igual que hacer un correo electrónico, ¿sí? Y esto es el ambiente. Como profe también te va a aparecer lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo para crear esas clases para mis estudiantes?
que me parece un recurso súper chévere, y es acá en la parte izquierda, dice clases. Sí, por ejemplo, acá yo tengo las dos clases del curso de nosotros y tengo las clases todavía de cuando estaba con mis chicos allá en el colegio. Entonces, ¿cómo la creo? Simplemente le doy acá a crear clase. Le pongo un nombre, por ejemplo, prueba. Selecciono las edades, voy a decir que voy a estar con preadolescentes, sí, adolescentes también, y le voy a decir que esto va a ser de electrónica, ¿sí? Y simplemente le digo crear. Cuando yo creo la clase, me aparece esta ventana. En esta ventana yo voy a poder traer los estudiantes a la clase. Si yo, por ejemplo, tengo la planilla en un Excel, la voy a traer, ¿sí? Porque es mucho más rápido que ponerse a añadir uno por uno. Pero si también quiero uno por uno, también lo puedo hacer. En esta parte que dice nombre, por ejemplo, si yo pongo Natalia Cardila Gómez, de una vez me arroja un alias o un apodo sugerido. Ustedes lo pueden cambiar también, pero lo que sí les recomiendo es que sea algo sencillo para que los estudiantes no lo olviden y puedan entrar fácilmente clase a clase o desde la casa. Esto es para agregarlo uno a uno. Pero si yo le digo, ya tengo mi lista, le digo pegar una lista de estudiantes. Y acá yo puedo ir a una base de datos, no tengo una base de datos abierta. Pero si yo tengo los listados de pronto donde llevo las valoraciones o las calificaciones, yo simplemente selecciono los nombres y los pego acá. Y ahí simplemente le voy a decir añadir estudiantes y ya me los añada a todos. ¿Sí? Habría es que revisar los apodos tal y como ustedes se los quieran dar a los estudiantes. Ya después de tener matriculados a los estudiantes, ¿qué les van a dar? El código de la clase. Puede ser el código o puedes enviarles de pronto si ustedes manejan plataforma en las instituciones, les suben, por ejemplo, a Moodle o a, bueno, no recuerdo qué otras trabajan, se las pegan ahí en la clase para que ingresen a esa clase exclusiva del simulador. ¿Listo? Y esa es como la parte de las clases como profe. Igual yo también puedo montarle aquí actividades, ¿cierto? Puedo crear una actividad que se llame ejemplo. Y ahí puedo insertar varias cosas. ¿Listo? Puedo traer eh, recursos como diseños, ¿cierto? Como diseños tridimensionales o circuitos, o les puedo poner acá textos o trabajos o demás. Sí, es muy similar de pronto a Classroom, sino que aquí sí lo que trabajamos es con simuladores tridimensionales o circuitos electrónicos. ¿Listo? Y también puedo invitar a otros profes. En las clases que tenemos para el curso, el otro profe es mi compañero David Calisto, que es el que me está ayudando con toda la parte operativa, ¿sí? Si ustedes trabajan esto, no sé, con el profesor de ciencias, están viendo electricidad o están viendo el movimiento de los electrones en el átomo, lo invitan para que vea esos circuitos y de paso les ayude por ahí a sacar las calificaciones. Entonces, esta es la forma de cómo trabajarlo siendo profe para sus clases en el aula con los chicos y las chicas, o bueno, también para universidad. Es un recurso muy valioso. Entonces, espero haberle dado respuesta al profe. Voy a continuar por acá. Vamos a pasar al design. Recuerden que el enlace de la asistencia está en el chat para que por favor lo desarrollen. Bueno, aquí nos están proponiendo 3 ejercicios básicos, simples, para poder ir interiorizando el uso de la protoboard, que es de pronto lo que más me preocupa, que ustedes trabajen mucho con la protoboard para poder entender su funcionamiento y algunos elementos, componentes electrónicos básicos. ¿Listo? Entonces vamos a tener el primero que dice, diseñe un circuito simple utilizando una protoboard, un LED, una resistencia y un botón. ¿Listo? De paso les voy a explicar cómo usar el Tinkercad, si de pronto no lo conocen. Ah, pero me voy a pasar a esta ventana que estoy como estudiante. Natalia, una pregunta. Dime. ¿El botón es el pulsador Sí, o sí, señora. interruptor? No, es diferente. El O sea, botón el es pulsador. el... Señora, El interruptor es el pulsador. no. El interruptor
es uno negrito que tiene 3 paticas o 3 terminales y el botón es redondito o el pulsador, botón o pulsador es lo mismo. Ya, ¿Listo? ahora Bueno, sí ya. entonces a ustedes les va a aparecer esta parte, ¿sí? ¿Cómo voy a empezar yo a crear mis circuitos? Tinkercad es un simulador que te da opciones para hacer simulaciones de 2 tipos. La primera es figuras tridimensionales porque Tinkercad pertenece a Autodesk y Autodesk toda su existencia ha creado sistemas asistidos, perdón, diseños asistidos por computador, que son programas para hacer todas estas partes de renderizados y demás. Pero además de eso, entonces nos va a permitir hacer los circuitos. ¿Dónde los voy a ir a hacer? En este botón azul que dice crear. Ahí le doy clic y me va a aparecer las 3 opciones que me da para hacer desarrollos. Yo me voy a ir a circuitos. Cuando me voy a circuitos se me va a abrir la interfaz donde voy a estar trabajando el simulador. Se las voy a explicar muy rápido porque quiero centrarme en el proyecto final que tenemos en el development. En la parte de acá arriba, entonces tenemos la parte de copiado, pegado y eliminación de componentes. Sí, si por ejemplo yo pongo este LED, lo cojo y lo arrastro y lo llevo al área de trabajo que es toda la parte central. Con la ruedita del mouse ustedes pueden hacer el zoom, ¿sí? Acercarlo y alejarlo, pero no, yo no quiero ese LED, entonces lo borro con la basurita, con el icono de basura o con el botón de suprimir del teclado. Luego tenemos el deshacer y el rehacer, aquí aplica el control Z, ¿listo? Luego tenemos los botones de los comentarios, entonces si yo quiero dejar un comentario de que para qué me sirve ese circuito, entonces puedo decir, esto es, ay, perdón. Esto es una batería. Y con el otro botón yo lo puedo ocultar. ¿Sí? Lo prendo, lo apago. ¿Vale? O lo ingreso. Es como para lo que nos sirven estos botones. Estos otros dos nos van a permitir cambiar el color del cable, ¿cierto? O cambiar la conexión del cable. Por ejemplo, si yo ingreso una batería y un bombillito y lo conecto, ¿cómo lo voy a conectar? Simplemente toco uno de los extremos de las paticas y lo llevo al extremo de la otra patica o de los terminales, de pronto para usar el lenguaje más técnico, ¿sí? Si yo llegara a aprender esto, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el LED, este LED sí tiene polaridad y ahí lo conecté al revés, ¿sí? Porque la patica torcida o el ánodo es el positivo y la patica derecha es el cátodo, el negativo. Entonces, si yo lo prendiera ahí, se explota, ¿sí? Porque le estoy pasando 9 voltios cuando él recibe apenas como 1.3. Incluso ahí si yo me paro me habla de la corriente que se está moviendo, ¿cierto? Y cuánto es lo mínimo que debería, perdón, lo máximo que debería recibir. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos explicando estos botones. Yo puedo decir que negro sea para los negativos y rojo sea para los positivos. ¿Sí? Las conexiones. Entonces yo no quiero que sea normal, sino que sea una tipo cocodrilo. Entonces ya aparecen muy parecidas a las que tenemos reales. No, que quiero que sea esta conexión jumper, se llama este cablecito. Sí, y este sería un hembra-hembra. Sí, esos son según el requerimiento del circuito que ustedes estén haciendo, lo pueden transformar, lo pueden cambiar, lo pueden hacer. Y estos otros dos es para rotar el dispositivo, el componente o simplemente darle la vuelta, hacerle simetría. Eso en cuanto a esta parte de la interfaz. Luego vamos acá arriba donde está el muñequito, como donde estaría nuestra foto si tuviéramos una foto en el perfil de Tinkercad. ¿Y qué son estos 3 botones? Este primero dice vista de circuito. Aquí vamos a ver los componentes tal y como son en la vida real, o bueno, muy parecidos. En el segundo botón, bueno, pero voy a ponerles algo para poderles mostrar qué es eso del segundo botón. En el segundo botón dice vista esquemática. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la simbología de los componentes eléctricos. De pronto, si ya tenemos un nivel un poco más técnico donde le hemos estado explicando a los estudiantes la simbología eléctrica para construir este tipo de planos o de mapas eléctricos, aquí yo simplemente hago el circuito con los componentes reales, voy acá y acá ya me lo arroja.
¿sí? Que yo necesito entregarlo, lo puedo descargar, lo imprimo o lo mando o lo subo a la tarea de la plataforma o lo envío por correo o bueno, como bien de pronto se lo pidamos a los estudiantes, ellos lo pueden hacer. Y el último botón es un listado de los materiales, de los componentes que se han ido usando en el circuito o que usaron en el circuito, ¿sí? Que va a aparecer la cantidad, el nombre y la referencia de esos componentes, ¿sí? Incluso acá ya nos está diciendo qué valor tiene la resistencia que está ahí en el circuito. Entonces, me parece que ha mejorado mucho el simulador, es un poco más completo, nos da un poco más de herramientas para trabajar y explorar la parte técnica. Abajo de esos botones vamos a tener el botón de código, que es donde vamos a estar nosotros ya echándole mano a lo que aprendimos con Scratch para programar los microcontroladores y otros componentes. Luego viene el que nos va a permitir ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Con nuestra simulación. Si funcionó, si en este caso se dañó el LED, qué está pasando, ¿listo? Y luego viene este de enviar, que el de enviar es como compartirlo, invitar a personas a que trabajen conmigo para el trabajo colaborativo, o lo puedo sacar y compartírselo al profe a través de un vínculo, o bueno, como quieran de pronto compartirlo. Y en esta parte más abajo, en la parte derecha, vamos a encontrar toda la lista de los componentes. Entonces los básicos son como los que más se usan. Esto tenemos de diferentes tipos. Entonces tenemos los que protegen, los que transforman, los que controlan, los que alimentan, ¿sí? Diferentes tipos. Luego Natalie, todos, disculpa, dime. se te dejó de compartir. Ay, me dejó de compartir. Ya Ujú. bueno. Y qué raro. Creo que ya. Sí, ya estamos bien. Sí. Listo. Entonces, les decía que entonces cuando yo cambio acá a básico, me aparecen los que más se usan, sí, de diferentes categorías, los componentes, y luego en todos me aparecen ahora sí clasificados, ¿cierto? Por entradas, salidas, eh, ¿qué más viene por acá? Potencia. Ah, bueno, miren, es chévere, chévere trabajarlo con los peques, con los más pequeños, porque vamos a decirle cuántos limones se necesitan para prender un bombillo, cuántas papas se necesitan para hacer mover un robot, un motor, ¿sí? Entonces, para que esos laboratorios que trabajamos desde la electricidad o la electrónica sean un poco más ricos, ¿sí? Bueno, vienen las placas que las vamos a estar usando, microcontroladores. Antes solo teníamos Arduino, ya incluyeron la Microbit. Y bueno, eso es como en general. ¿Qué más vamos a encontrar en ese botón? Vamos a encontrar unos ejemplos que ya vienen hechos, ¿sí? De lo que yo necesite. Por ejemplo, aquí voy a mirar qué hace este circuito. Este circuito lo que hace es que cuando yo muevo, empiezo a mover el potenciómetro, el bombillito va teniendo una intensidad de luz, más o menos de lo que nos hablaba la profe ahorita, pero con el motor. Este es el potenciómetro. Pues ya vienen hechos, ¿sí? Ahí como para sacarlos de ejemplo y explicar algo que yo necesite. Miremos uno de Arduino. A ver este de Arduino que trae hecho. Ah, mire, este es un pulsador o un botón. Voy a iniciarlo y aquí lo que va a pasar es que se va a empezar, vamos a mirar el código. Aquí algo debe empezar a pasar. No me está mostrando. Pero ahí lo que está haciendo es como dejar pasar la corriente, ¿sí? A través de ese botón. Pero así hay un montón. Veamos de pronto uno que sea más gráfico. Este con este sensor. Es como mi conexión un poco lenta. Entonces, si yo ejecuto esto es un sensor ultrasónico y la idea es que me dé unas mediciones cada vez que yo acerco o alejo el obstáculo, ¿sí? Y yo puedo venir y mirar cómo fue que lo programaron. Y si notan, esto todo es con programación con bloques, ¿sí? Que fue lo que estuvimos trabajando con Scratch. Bueno, pero voy a borrar esto por acá que
No es con lo que vamos a estar trabajando todavía. Y es que esos son como los ejemplos que ya vienen hechos, los pueden usar para, para trabajarlos en clase y demás. Y este es el Natalia, simulador. disculpa, te Dime. interrumpo, es que por el grupo de WhatsApp están preguntando si tienes algún tutorial o documento para trabajar con Microbit. No, no, con la Microbit no, Natalia, no pero tengo, si dime. hay un link, pero si hay un link. Si quieres, con gusto te lo comparto y ahí hay Claro que ejercicios sí, para hacer con los muchachos. Yo súper, ya lo he profe, sí. trabajado con los chicos. Si quieres, porfa, me lo regalas en el grupo de WhatsApp para que nos quede para todos, todos, todos y no solo para los del día de hoy. ¿Vale? Y me regalas ahí como este, se los compartimos. Claro que sí, la idea es hacer comunidad y empecemos también a ayudarnos entre todos y todas. Bueno, ahora sí, después de toda esa carreta, vamos a hacer el primer circuito. El primer circuito nos dice que necesitamos una protoboard, necesitamos un LED, una resistencia y un botón. El botón aquí es el pulsador. Listo, yo lo voy a poner por acá voy a poner mi LED y voy a darle la vuelta a, a esta resistencia. Como vimos ahorita acá en la explicación, el LED va a necesitar un elemento cuidador porque necesitamos que le deje pasar ese voltaje y esa corriente de a poquitos para que funcione adecuadamente y no se nos dañe. Además de eso, creo que faltó ahí en el ejercicio, vamos a necesitar una batería. Puede ser esta o puede ser esta o puede ser esta, ¿sí? Yo generalmente trabajo con la de 9 voltios como para poder abarcar muchos más elementos. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectar la polaridad de mi protoboard. Listo, voy a cambiar por acá los cables. Que si es necesario cambiar el color de los cables, no, pero sí es importante de pronto para tener ese código de colores de los cables para reconocer qué es negativo y qué es positivo en los circuitos. Otra cosa importante, Natalia, que si yo conecto la batería en la polaridad de arriba de la protoboard, la de abajo que la tiene, no. Ahí hay que hacer algo, se llama un puenteo, llevarle la polaridad negativa a la parte de abajo y lo mismo a la parte positiva a la parte de abajo. Ya, un par de cablecitos y ya puedo usar la parte de abajo, ya está energizada. Bueno, entonces ahora me están diciendo pues que tengo que hacer prender ese botoncito, ese bombillito con ese botoncito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Generalmente, para que funcione el LED, la electricidad debe entrar por su terminal positiva y salir por su terminal negativa. ¿Listo? Para que funcione adecuadamente. Van a haber algunos circuitos en que los vamos a conectar al revés y también van a funcionar, pero son unos casos específicos. ¿Listo? Entonces, me dicen que debe entrar por la parte positiva. ¿Cómo se usa el botón? Yo puedo usar cualquiera de las cuatro paticas. Una, voy a usarla para llevar la corriente positiva, ¿cierto? De la batería, ¿cierto? Al botón para que empiece a fluir por ahí. Y luego le voy a decir que, voy a poner esta amiga por acá. Y luego le voy a decir que esa misma va a salir, pero para la resistencia. Por ahora vamos toda la parte positiva. Y de esa resistencia la voy a llevar a la parte positiva de mi LED. ¿Sí? Si tienen de pronto duda cuál es la positiva, cuál es la negativa. Ánodo positivo, patica torcida o patica más larga en los dispositivos reales y patica recta, cátodo, listo, pata más corta en los dispositivos reales. Ahí ya conecté toda mi parte positiva. Ahora necesito sacar toda la parte negativa, que sería de la parte negativa del LED a la parte negativa eh, de la protoboard. Y ahí yo inicio mi simulación. ¿Ahí qué está pasando? Nada todavía porque no he activado el botón. Cuando yo lo oprima, ¿cierto? Que es una de las características del botón, diferente al interruptor. Entonces cada vez que yo lo oprimo se prende el botón y se está prendiendo bien. Miren que ya no se me quemó, ya no le salieron esas chispitas ahí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese pulsador o botón y el interruptor? Que cuando yo oprimo el botón, cuando yo lo activo, la función del circuito se da. Si el circuito está bien hecho, obviamente. ¿Sí? Pero
con el interruptor yo lo activo y la función, bueno, perdón. Cuando yo oprimo el botón, la función se da. Se activa el circuito, pasa la corriente, el camino está cerrado, ¿cierto? Pero si yo lo suelto, la función se acaba y el camino se abre. O sea, la electricidad ya no puede pasar, se va a quedar acá. No va a poder llegar al LED. Mientras que con el interruptor, cuando yo lo activo, la función va a quedar ejecutándose hasta que yo le dé nuevamente una orden. ¿Sí? O sea, si yo lo dejo prendido, ahí se va a quedar prendido, como las luces de la casa, que tanto pelea uno como, ay, ¿por qué si salió de la habitación no lo apagó? Entonces se va a quedar prendida infinitamente hasta que vuelva alguien y lo apague. Así es como la diferencia en un interruptor y un botón, ¿vale? Este sería el primer circuito. Estos pantallazos de los ejercicios que estamos realizando se los voy a enviar mañana junto con la grabación de la sesión en el resumen. Ahí van a encontrar los ejercicios que hacemos en la sesión desarrollados y otros propuestos para que ustedes cacharreen, para que practiquen ya aquí en el simulador. ¿Listo? Vamos a ver qué otro nos plantean. Dice, crear un circuito con 3 LEDs controlados por un interruptor. Ok, vamos a intentar hacerlo. Este simulador tiene autoguardado, entonces no van a tener que guardar. De pronto sí cambiarle por acá el nombre, que se llame ejercicio 1. Listo, es como lo único. Si ustedes quieren hacer el otro ejercicio ahí mismo, simplemente corren su área de trabajo sosteniéndola con el clic, pueden moverse con ella o pueden darle atrás y crear otro archivo, otro circuito. Yo voy a crear otro circuito. ¿Listo? Espero que cargue y me dicen entonces que necesito una protoboard, una batería, 3 LEDs, una resistencia y un interruptor. Otra cosa, cada vez que yo añado un componente o un elemento al área de trabajo me sale esta ventanita que es exclusiva para cada componente, ¿sí? Pero creo que la protoboard no tiene. Así tiene para cambiar el nombre, ¿sí? Pero yo puedo acá, por ejemplo, a los LEDs ponerles otro color. Uy, Disculpa, no Natalia, tiene- en el chat preguntan que cómo se giran los elementos. ¿Cómo se giran los elementos? Fácil, mira tú, por ejemplo, esta resistencia yo la selecciono. Las selecciones que le salgan esas líneas azules alrededor y con el botón de acá arriba, ¿cierto? Que es como un triangulito con una flechita, lo empiezo a girar las veces que necesite. Esa es la forma. Bueno, vamos a organizar en nuestro circuito en este momento. Entonces, positivo, positivo. Como este circuito es pequeño, no voy a hacer puenteo. Voy a poner por acá un LED, por acá el otro. Ay, mire, me dio la banderita de Colombia. Pero al revés, amarillo, azul y rojo. Bueno, y voy a incluir esta resistencia que es la que me va a cuidar a los 3. Entonces, este se conecta de la misma manera que el botón que usamos ahorita, sino que ahí es que determinar cuál de estas dos terminales voy a usar. Puedo usar la 2 o puedo usar la 1. ¿Listo? Y la parte positiva, que es la que voy a llevar a los LEDs, siempre la voy a poner en la mitad, que se llama común. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá. Y esta resistencia, como es la que voy a conectar al LED, la voy a conectar a este terminal 1 a la patica positiva del primero. ¿Listo? De la parte negativa la voy a llevar a la positiva para empezar a juntar y hacer ese caminito por donde se me va a mover la electricidad. ¿Listo? Entonces toda la parte positiva, esto llega que el interruptor pasa a través de la resistencia sube a un LED, luego llega al otro, luego llega al otro y listo, ya están conectadas las partes positivas. Me faltaría entonces la parte negativa del último LED, que la saco de su cátodo. Listo, cambiar por acá colores. Y vamos a ver cómo está funcionando. Mire que ahí prendió, pero hay un error, porque debería iniciar así,
¿cierto? Debería iniciar apagados los bombillos y que cuando yo lo prendiera, cuando yo activara el interruptor, se prendieron los bombillos. ¿Cómo soluciono eso? Cambiando de terminal. ¿Sí? Entonces ya no voy a usar la terminal 1, sino la terminal 2. Entonces voy a llevar mi resistencia y pues ahí sí ya necesitaría otro cablecito para unirla con el LED. Vamos a mirar. Ah, bueno, aquí ya me empezó apagada. Cuando yo lo muevo, se prende. ¿Listo? Recordemos lo que nos decía el video de la protoboard, que en la parte central de la protoboard, o sea, esta parte de aquí, los pines se van a conectar de forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, puse aquí la patica ánodo de mi LED, es como si estuvieran estas otras. Por eso yo puedo poner el cable acá, o lo podría poner acá, o lo podría poner acá. ¿Listo? Y por ejemplo, de este LED, el cátodo está en esta columna. Y yo podría conectar ahí cualquier otro cable o cualquier otro dispositivo y estaría conectado al cátodo de ese LED. Esto es como la forma de usar la protoboard. Bueno, siguiente, y vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios para saber cómo va. ¿Listo? ¿Cómo vamos? El último dice, diseñar un circuito donde al activar un botón se encienda un LED y suene un zumbador, piezoeléctrico o buffer. Todo eso es lo mismo. ¿Listo? Vamos a ver cuál es. Yo no voy a crear otro, lo voy a crear por aquí al ladito. Están diciendo que necesito una protoboard, un LED, un botón y un zumbador. Un LED, el LED va con la resistencia. Eso es como ya regla fija. Y este que es el piezo. Voy a hacerles primero una demostración. Van a escuchar un ruido, pero ese ruido no quiere decir que el computador o la señal esté mal, sino que ese es el sonido que produce el piezo. Que parece un helicóptero, me decía ayer un profe. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de ese dispositivo, que lo que nos va a transformar la electricidad es en sonido. ¿Listo? En ondas sonoras. Vamos a hacer que... ¡Ay, que se me hizo el botón! No lo traje. Vamos a hacer entonces cuando se active el botón, que se prenda el bombillito y suene el piezo. Es muy sencillo porque ya lo hicimos aquí. Es simplemente reemplazar uno de los LEDs por el piezo y el interruptor por el botón. Y el botón ya lo hicimos, entonces ya tenemos una referencia. Entonces arrancamos con el botón, que es el que nos va a dar como el control. Voy a llevar la parte positiva a uno de sus terminales. Voy a poner por acá la resistencia para cuidar mi LED, ¿cierto? Para llevar ese camino positivo por donde se va a estar moviendo. Voy a ponerlo por acá arriba. Y luego sí voy a traer mi piezo. De la parte negativa del LED voy a llevarlo a... No, miento, porque es que si no, no me funciona, me queda al revés. Tengo que conectar la parte negativa del LED a la parte positiva, porque estoy llevando la línea positiva. Entonces voy a usar esta de acá abajo. ¿Sí? Llevé de la parte negativa del cátodo del LED la línea positiva a la parte positiva del piezo. Y ahora sí, esta parte negativa del piezo la voy a llevar a la parte negativa de la protoboard. Vamos a ver si nos funciona. Entonces inicio sesión, no pasa nada hasta que oprimo mi botón. Suelto, se apaga. ¿Listo? Y esa es forma de... Estos son tipos de circuitos que los vamos a ver la otra semana, que tienen unas características específicas. Pero por ahora estamos interiorizando uso de protoboard y reconocimiento de componentes electrónicos. Sí, que es el objetivo de estos ejercicios. Quiero preguntarles cómo vamos. Si hay preguntas, si hay comentarios, si de pronto alguien ya realizó alguno de los ejercicios y no lo quiere compartir por el chat.
Natalia, una cosa, no me quiere, me quedé ¿verdad? En el primero. Muéstrame tu pantalla, profe, porfa. Con mucho gusto. Estoy aquí. Mira. No, yo iba aquí, yo estoy, entonces, aquí voy, entonces, hice los puentes tanto de esta parte como de la parte izquierda como de la parte derecha. Sí. Saqué la resistencia, entonces yo dije, no, pues de todas maneras se la puedo poner directamente al ánodo Sí, directo. sí. Entonces, saqué este cablecito lo saqué a positivo. ¿Puedes hacerle un poquito de zoom, profe, porfa? Ok. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está perfecto. Entonces, yo saqué de esta patica del interruptor, la llevé a positivo. Y de la patica del cátodo, pues la llevé a negativo. Y Sí. entonces, de una de estas paticas que estoy con el amarillo, le voy Sí. a pasar el cablecito a la resistencia que va aquí. Sí. Y al darle la simulación, no enciende. No va a funcionar. Hay dos errores ahí, mi profe. El primero es que la línea positiva no está conectada con el botón. Porque si tú ves el cable verde, está en el número 20 y debería estar en el número 21. ¿Sí? Esa es una. La otra es, tocaría correrlo un agujerito más hacia la derecha. Bueno, Y la otra que puede ser, bueno, arréglalo y lo probamos, a ver si de pronto funciona así. Porque para mí hay otro error, pero de pronto te vamos. funciona así. Bueno, perfecto. Ah, bueno, listo, ya arrancó ahí, pero no apaga. Se queda No apaga. encendido. ¿Qué está pasando? Que está llevando, o sea, el circuito funciona, pero Sí, funciona a medias, ¿cierto? El camino correcto. está cerrado y la electricidad se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás usando las 4 paticas del botón. ¿Por qué? Porque tú lo giraste. Y si lo miras, hay 2 en una sola línea. Por ejemplo, hay 2 en la línea 21 y hay 2 en la línea 18. Sí, entonces ahí sí nos está dejando pasar la electricidad porque efectivamente el circuito está cerrado, pero no lo está tomando, o sea, no está tomando el funcionamiento del botón. Ah, ya lo giraste, listo, ahora sí, entonces ahora sí lo vas a poder hacer así. Súper. Y ahí ya lo Y muestras. claro, tenía el circuito, estaba disipando estaba haciendo que estaba dejando fluir la corriente en un solo sentido. No, Sí, o sea, señora. estaba haciendo el push de encendido, pero no el push de apagado. O sea, estaba abriendo, pero no cerrando. Sí, eso es, pero perfecto, te quedó súper bien. Y ya el Muchísimas gracias. interruptor es muy similar. Vale, muchas gracias a ti. Acá hay un profe, el profe David. Cuéntanos, profe David. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Listos, bien. Este es mi circuito. A ver si ahora sí, aquí lo ven. Entonces, bueno, aquí ya está conectado. Ese es el de abajo. El de abajo. Sí, el del piezo. Entonces, sí, el del piezo. Entonces me suena así. ¿Es normal Sí, o toca sí. invertir los polos? No, así ¿Sí está está bien. bien? Si lo que no alcancé fue Bueno. si te prende el bombillito, ese porque escuché el piazo, pero no vi el bombillito. Si te está encendiendo también. El que está arriba. No, Está en el piazo, profe. En el circuito del en piazo. el piazo. En el piazo no puse bombillos. Ah, bueno, Solo listo, suena. pero ya te funcionó cuando oprimes el botón. Sí, Listo, súper, sí. súper bien. Eso es. Muchas gracias, profe David, por compartirnos tu ejercicio. Eh, listo, mi profe Ronald. Gracias por participar. De todas maneras, te invito a que de pronto puedas desarrollar los ejercicios que hacen falta en un espacio que tengas de pronto la otra semana antes de la siguiente sesión. Bueno, entonces nos quedan 15 minuticos para que veamos el microproyecto que está propuesto para el development. O no sé si hay alguien más. Y yo me aceleré. No sé si hay alguien más que nos quiera compartir su pantalla o su
comentario. El profe José. O José. Buenas tardes. ¿Me Hola, escucha? buenas tardes. Sí, señor. Sí, voy a compartir. Me olvidó cómo era que era. Sí, aquí Para está. compartir arriba, en Sí, la parte de arriba hay un sí, botoncito sí. negro. Ok. ¿Pueden observar? Ya está cargando. Sí, Ok. Que aquí tengo los tres y solo traen un solo diseño. súper. Entonces tengo el ejercicio número 1, que es el del botón y el LED con la resistencia. Entonces si presiono el botón se enciende. Sí, Si señor. lo pueden ver. Sí. Aquí tengo el del interruptor con los 3 LEDs. Si lo prendo y lo apago. Creo que eso Sí, significa que sí funciona. sí, está súper bien el Sí, y por botón. último, aquí tengo el del, no olvidé el nombre del piezo. Entonces El si lo presiono piezo. tiene que sonar si y Sí, prende el LED. Si pueden escuchar, ahí se sí. activa. Y ahí se activa también el bombillito. Sí, Listo, muchas entonces, gracias, mi profe. listo. Muchas gracias, profe José. La profe María Elena. No, ese proyecto del piezo con el LED se puede utilizar como una especie de sensor, por ejemplo, el sensor de proximidad. Entonces, cuando el robot se acerque, ese es el buzzer empieza a pitar y se Sí, enciende el LED. Entonces, así es como es el principio, digámoslo así, cuando está el sensor de los carros. Cuando se aproxima a cierto espacio, se empieza a pitar la alarma y se encienden los cuando LEDs. Y están, entonces le avisan a uno que ya el rojo, ya no más, hasta ahí le da el cupo, cuando hasta ahí están le da dando la reversa. en la reversa. Que Ahora antes era trae el la famoso pantallita. sonido que a uno le hacía curiosidad. Pues bueno, cuando uno era más chico, que decían era, este carro está Ah, dando sí. reversa, Está alerta, retrocediendo. cuidado. O le Sí. ponían la lambada, o le ponían, bueno, o sea, había muchas maneras de hacerlo divertida la reversa, pero esa, digamos así, era el sensor de los 80 y 90, que pues eso causó sensación. Y aún hoy en día las busetas escolares manejan ese el pito, porque para ellos es mucho más, digámoslo así, sensible y alerta un sonido que de pronto una canción, porque puede ser que alguien por allá tiene una radio y los puede confundir. Claro. Entonces ese era mi aporte. Gracias, profe María Elena. Listo. Entonces, con el aporte de la profe vamos a dar paso al development y se llama Dale vida al circuito. El microproyecto a mí me parece chévere porque es ya acercarnos a cosas un poco más funcionales, reales y más cercanas al entorno. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos proponen hacer acá? El circuito de luces de un carro y los motores. ¿Sí? La imagen que yo les pongo acá en la presentación, de pronto es para ilustrarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Que necesitamos dos bombillos rojos para las luces traseras, dos bombillos amarillos para las luces delanteras, un botón, un interruptor, dos motores DC, que ya les voy a mostrar cuáles son, cuatro resistencias, una para cada botón, para cada bombillo, perdón, y cablecitos y una protoboard. Faltó poner ahí, creo. Ah, no, acá está la protoboard. Una batería. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el funcionamiento del circuito? La idea es que con el botón yo voy a activar las luces rojas porque es como simular. Disculpa Dime, Natalia, no dime. estás compartiendo. Ay, perdón. Ay, gracias por avisar. Creo que ahora sí. Y ahora sí. Bueno, les decía que vamos a necesitar entonces dos bombillos para las luces rojas traseras, las luces amarillas delanteras, y estas luces las vamos a controlar el botón para las luces rojas porque es como cuando uno frena en el carro que se prenden las luces de atrás. Y el interruptor es para controlar todo el tiempo para mantener prendidas hasta que yo de nuevo orden las luces de adelante. ¿Sí? Imaginemos que está el carro andando por la noche. Y junto con esas luces amarillas vamos a estar controlando el movimiento de los motores.
y 4 resistencias para cada bombillito y una protoboard que nos va a servir de pronto como un chasis para el carro y cablecitos y una fuente de poder. Entonces vamos a ir por acá al simulador. Si ustedes van y revisan aquí en todos los elementos, hay diferentes tipos de protoboard. No solo esa que yo les mostré, hay la grande, la que es medianita y la más pequeña. Todas sirven para lo mismo, todas funcionan de la misma manera, pero cuando ustedes empiecen a trabajar con los estudiantes y de pronto ellos todavía no tienen referentes de uso de protoboard, les sugiero que usen estas dos. ¿Por qué? Porque en estas dos, en la mediana y en la grande, sí viene demarcada la polaridad y eso les va a facilitar mucho entender a los niños esas conexiones, mientras que la más pequeña ya no lo trae. ¿Sí? Otra cosa importante es que para dar las indicaciones de pronto para conectar los componentes y los cables, yo puedo jugar acá como con batalla naval, ¿cierto? Que decía J1, J14, F16 y así podemos ubicar más fácil a los estudiantes también en los agujeros. Yo por ahora voy a utilizar voy a usar la grande, a ver cómo me va con la grande. Listo, entonces me dicen que necesito una batería, que necesito unos motorcitos. Acá hay diferentes motores. Este es el motor CC, allá me decían DC, pero es CC. Este es un motor reductor, este es un motor de vibración, este es este también es un motor CC, pero con otras entradas como para trabajarlo con Arduino. Este es un servomotor que es bien particular porque se le puede manejar por grados en la rotación de su eje. Y bueno, son como los que hay en el simulador. Por ahora voy a trabajar únicamente el DC, que es este. Y de este necesito dos, porque va a ser como las dos rueditas, ¿cierto? Voy a necesitar unos bombillos por acá y por acá, porque van a ser los delanteros. Ah, pero para que parezca un poquito más el carrito, lo voy a girar por acá la batería para que no quede ahí como tan sobrepuesta sobre las luces. Voy a traer las resistencias. Y me falta un interruptor que va a ser para las luces amarillas y el botón para las luces de atrás. Listo. Voy a empezar entonces por acá a organizar mis componentes. Primero que voy a hacer es conectar la polaridad. Creo que este es positivo. Sí. Rojo y negro. Y de paso voy a hacer por acá un puenteo porque de pronto lo necesito. Listo. Voy a girar estos bombillitos. Si ustedes necesitan seleccionar más de un elemento, simplemente oprimen el botón de Shift en el teclado y ya ahí lo pueden seleccionar. Listo. Ahí se me giró. Necesito a estas amigas también necesito girarlas. Listo. Y estos eran amarillos, que son las luces de adelante. Y como hemos estado hablando, vamos a cuidar nuestros bombillitos con un par de resistencias. Entonces las ponemos a positivo. Ya por ese lado vamos entonces a organizar acá las luces rojas. Y voy a girar los elementos. Ay, se me giró mal. Listo. Y ya tengo mis luces rojas. Resistencias a la parte positiva. Listo, entonces ahora sí nos corresponde empezar a conectar todo con todo para que pueda ser controlado por el interruptor y por el botón. Bueno, entonces vamos pero voy a cambiar acá el cablecito primero. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es empezar a mirar cómo voy a conectar las partes positivas, que es lo que yo conozco que debe venir acá, ¿cierto? Del común
del, del interruptor. Entonces lo primero que voy a hacer es conectar lo positivo al común. Ahora necesito, recordemos que el terminal 2 es el que me va a permitir que empiecen apagadas. Entonces voy a tener que conectar las partes positivas de mis LEDs, ¿cierto? A esa parte, a esa terminal 2. Entonces, lo que yo puedo hacer es conectar esta por acá, conecto entre las dos y traigo la conexión. Traigo la conexión de ese terminal 2 a mis partes positivas. Esto está moviendo muy feo. Bueno, la dejo así. No me quiso enderezar. Bueno, esa es la parte positiva entonces de los LEDs. Pero como me están diciendo que además de los LEDs debo controlar los motores, debo traer entonces las partes positivas de esos motores. Voy a correrlos un poquito por acá para poder verlos. Al interruptor. Entonces lo que puedo hacer es conectar esta parte positiva por acá en estos agujeros de la protoboard, las junto o las puedo llevar también. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Yo podría hacer eso, pero se ve un poco mal. Se ven esos cables como muy cruzados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectarlas juntas. Uy, no me conecto. Para que solo se vea un cable cruzado. Entonces, digamos que una forma en la que yo hago mis montajes eléctricos y electrónicos es primero arrancar por todas las partes positivas y verificar que toda la parte positiva está conectada, que nada se me queda desconectado en lo positivo y luego voy y hago la parte negativa. ¿Sí? Entonces, aquí toda la parte positiva al parecer ya está conectada. Voy a conectar entonces ahora las partes negativas, que sería el cátodo del LED. Ojo que no lo puedo conectar acá porque ya está el positivo, entonces lo conecto en el siguiente o en el siguiente. Voy a conectarlo acá en el siguiente. Y lo mismo con el siguiente LED. Yo puedo conectar, no, este lo puedo correr un poquito acá, para conectar esta con esta negativa, ¿cierto? Y ahí ya conecté mis dos polaridades negativas de los LEDs. Ahora me toca con los motores. Voy a hacer lo mismo. Entonces puedo traerla por acá. Puedo traerla por acá y las junto. Pero ellas también deben estar conectadas con las polaridades negativas de los LEDs. Entonces la voy a conectar a este de acá. ¿Listo? Pero ahí las partes negativas están abiertas, o sea, no están terminadas de estar conectadas, porque acá ya se conectaron estas dos y se conectaron a las otras dos, pero me hace falta conectar lo negativo a la parte negativa de la protoboard. Voy a usar esta que está como más cerquita, para que no sea como tan cruzado ese cable. Y ahí se supone que ya debería funcionar los motores y las luces cuando yo active el interruptor. Vamos a hacer. Voy a activarlo acá. Bombillos se encendieron. Motor 1 prendió. ¡Ay! Y motor 2 funcionando. ¿Listo? Vamos a hacer rápidamente la última parte porque ya se me acabó el tiempo. Listo, me queda un minutico de la sesión del día de hoy. Entonces ahora, este sí es sencillo porque este ya lo hicimos. Entonces sería conectar la parte positiva, ¿cierto? De la protoboard al botón, ¿cierto? Y de esa parte misma sale a los positivos de los bombillos. Entonces yo los voy a traer, no, voy a traerlos más acá. Sí. Ese es uno y este es el otro, pero esto es rojo. Esto es rojo. Y van a ir, ahí sí, ya van acá.
que se van a juntar y de este va a salir acá para darle esto es rojo también. Para darle la continuidad de la línea positiva, ¿cierto? Que viene desde el botón para los dos LEDs. Ahora la parte negativa. La parte negativa yo la voy a llevar por acá. Esto sería negro. Y esto sería negro también. Junto los dos. Y de acá puedo sacar mi negativo. ¿Listo? Activo. Como lo dejé prendido. Bueno, acá si lo apago, ahí se apaga todo. Lo activo bombillos amarillos, motores. Y cuando freno se me prenden las luces rojas. ¿Listo? Este es un ejercicio que ustedes pueden desarrollar con sus estudiantes tanto en simulación como con los elementos físicos. ¿Listo? Y es sencillo, les va a gustar mucho porque claro, ya el carrito va a empezar a moverse y el chasis que va a soportar todo va a ser la protoboard. Al igual le pueden poner por la parte de abajo la batería. De pronto si hace o encima la pueden poner, incluso la pueden poner por acá. La podrían poner por ahí para que la llevaran, le ponen una ruedita loca al frente y listo, tienen su primer carro electrónico. Profes, para las personas que ya deben desconectarse, muchas gracias por participar, lo mismo para David, que de pronto se le hace tarde y más con estos paros de transporte y demás, bueno, de transporte no, de paros en general. Muchas gracias por participar, ya se podrían desconectar. En este momento nos quedamos pronto las personas que tenemos preguntas, dudas, comentarios y demás para pues resolverlas, tratar de resolver. Las personas que quieren participar en el grupo de WhatsApp compartiéndonos los pantallazos son supremamente valiosos para los profes y las profes que de pronto se quedaron en uno u otro ejercicio o quieren compararlo con lo que hicieron. Súper. Igual la profe que también me va a regalar el enlace de la Microbit, bienvenido sea también. Natalia, yo ya te lo pegué en el WhatsApp. Súper, es ¿Deseas que que lo copie aquí para que le tomen dato? bueno, pues yo creo que pues es que como no he mirado el grupo, porque Bueno, acá pero ya te lo copio. Sí, ya está ahí. Súper. Uy, son hartas prácticas, qué bien, qué chévere. Sí. Y uno puede practicar online con los chicos y sobre todo con los estudiantes que tienen alguna PIAR, yo lo estoy practicando, utilicé conductividad. Y esos niños eran felices porque tocaban el agua, tocaban y era y ellos en su propia palabra ya me sabían definir que era conductividad. Qué chévere, súper. Y mira, ya estamos integrando toda la parte de inclusión y diversidad en el aula a través de... vimos física sin querer, y ellos... Ajá. Y vimos, y ellos eran felices porque fueron a experimentar, porque los otros chicos me toca trabajarles otra cosa con otro componente electrónico y a ellos me toca un poquito más bajito. Entonces, pero vimos conductividad y ellos felices. Lo que más le gusta a los niños, sean con PIAR o no sean con PIAR, y yo creo que a todos es ver cómo aplicado esto que es un poco tan técnico o a veces como tan abstracto, pero ya cuando uno ve, me prendió el bombillo. Me funcionó el sensor, el carrito se movió, pude programar el robot. Uy, eso es magia. Sí, para ellos y eso es muy gratificante. Te lo cuento porque eso fue espectacular para ellos y les gustó mucho. Qué chévere, mi profe. Muchas gracias. Pues creo que no hay preguntas, no hay más comentarios. Les agradezco mucho por participar el día de hoy. El día de mañana voy a enviarles el resumen y la grabación de esta sesión para que lo tengan ahí los profes y las profes de pronto que no pudieron desarrollar todos los ejercicios en vivo. ¿Listo? Que tengan un muy buen resto de tarde, que tengan bonita noche y descansen mucho. Hasta luego, que estén bien.